Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Alexis Rendón. Él es especialista en odontología restauradora y estética, es docente de licenciatura y posgrado. Él se encuentra en Mexicali, Baja California, México, y lo vas a encontrar también en Instagram como doctor Rendón. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, mucho gusto. El placer es mío de estar aquí con ustedes y pues nada, muy emocionado con poder aportar un poco, ¿no? De conocimiento y de experiencia aquí con ustedes y pues nada, muy agradecido. Muchas gracias, doctora. No, gracias por estar aquí, doctor. Para los que todavía no te conocen, platícanos un poquito de ti. Bueno, soy el doctor Alexis Rendón Salcido. Actualmente vivo en Mexicali. Yo soy originario de aquí. Yo soy egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Baja California. Estudié mi especialidad en la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudié la especialidad de odontología restauradora y regresé a Mexicali en el 2022 y empecé lo que fue, ahora sí que mi camino de la vida privada, de trabajo de consultorio y pues bueno, actualmente también me encuentro lo que es en la Facultad de Odontología de UABC. Me encuentro dando clases en clínica de integral de noveno semestre de licenciatura y actualmente también doy clases de clínica restauradora en posgrado, entonces en la especialidad de prostodoncia. Entonces, pues bueno, pues ahora sí que ya vamos para 3 años ya dando clases y pues ahora sí que ha sido muy bonita experiencia y pues nada, actualmente traemos lo que son 3 proyectos. Uno de ellos es el que vamos a hablar el día de hoy, que es el de reconstrucción post-endodoncia, que es el curso de Force, y otros dos, uno que viene en puerta que es nuevo, que se llama Protect, que se llama Los secretos del aislamiento absoluto. Y por último, también el primer proyecto con el que inicié, que fue el de carillas de resina estratificada, que ahora se llama Nature, y agregamos una técnica nueva que creo que es una técnica muy importante donde eh, se hace lo que es la técnica termomodificada, ¿no? Entonces, pues tenemos a lo largo de estos 3 proyectos que me tienen muy emocionado y que creo que es un área muy buena de oportunidad en la odontología. Ya que te gusta la docencia, das todos estos cursos. ¿Esos cursos son presenciales, son online? Son presenciales. Inicié el año pasado, ya vamos ahorita con 10 cursos ya hechos. Eh, Me ha tocado estar, de esos 10, 2 han sido en Hermosillo y los demás han sido en la ciudad de Mexicali. Los próximos que tengo en puerta, me toca ir a la ciudad de Tijuana, Baja California, el 2 y 3 de mayo. Mm. Y a mediados del año y a finales me toca volver a ir a ya sea a Hermosillo o a Obregón, para lo que es promocionar el curso de Force. Ahora, este tipo de cursos son teóricos prácticos, son de un solo día o de dos. Aquí en Mexicali hemos hecho el formato de un solo día, y cuando nos ha tocado salir, lo hemos hecho de 2 días. Eh, Ahora, por ejemplo, lo que es el tema del día de hoy, que es precisamente el curso de Force, hice una pequeña presentación donde les voy a hablar ciertos detalles que creo que son muy importantes, como un preámbulo, ¿no? Mínimo para poder aportar, ¿no? Acerca de este tema. Y si el día de mañana tenemos la oportunidad de coincidir, pues sería increíble, ¿no? El curso está dirigido para estudiantes, Mm. para estudiantes de posgrado, de licenciatura, de posgrado, pasantes, cirujano dentista y nivel de especialista, ¿no? El curso está de tal manera hecho con el objetivo de que pueda entenderlo desde un estudiante de licenciatura hasta un especialista, ¿no? Entonces, y pues nada, me tiene muy emocionado todo este proyecto ahora sí. Qué padre. Y si les interesa a los que nos están viendo, ¿dónde te pueden contactar en tu Instagram o algún Instagram en especial?
Sí, es en mi Instagram sin ningún problema, que es diagonal doctor Rendón, justo como viene el nombre, así sin el abreviado, es doctor Rendón. Y justo yo estoy sacando ahí las fechas acerca de estos tres proyectos que traemos en puerta. Por si están en esa zona, para que se puedan inscribir y vayan a los cursos del doctor Rendón. Y esperemos que pronto haya más en otras ciudades de México y Latinoamérica, ¿no? Me parece perfecto. Sí, sí, sí vamos a darle un poquito más de difusión. Actualmente los cursos están patrocinados por la marca de Garrison, Dental Trading y Micheru. Y Ortomex es un depósito local, ¿no? Entonces, justo estamos ahí con unas sorpresas. A lo mejor se nos agrega otro compañero ahí más, estamos en pláticas. Entonces, pues más adelante seguramente nos vamos a poder ver un poquito en otros estados, con el favor de Dios. Para que los sigan en Instagram y ahí les va a estar actualizando en las próximas ciudades que estén para que tomen los cursos del tema que más les interese o de todos. Perfecto. Sí, gracias, doctor. Hoy nos traes un tema interesantísimo, ¿no? Reconstrucción posendodoncia. Así es, doctora. Justamente hicimos una pequeña presentación acerca de este tema y pues me gustaría compartírselo de una vez. Pues ¿Va? empecemos, sí. Perfecto, doctores. Bueno, pues muchas gracias, doctora, primero que nada por la invitación. Y bueno, este proyecto que se llama FORCE, Reconstrucción Postendoncia más elevación de margen profundo, más el realizar un protocolo con una técnica simplificada de preparación para incrustaciones. Eh, Actualmente, como les comentaba, es, es un poquito de mi historia, justo como les comentaba, que soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, la especialidad de odontología restauradora, noveno semestre, desde el 2023 estoy con clínica y también soy docente de posgrado, ¿no? Práctica privada del 2017 aquí en Mexicali y profesor de educación continua con estos tres proyectos y finalmente el apoyo de estos cuatro patrocinios que la verdad nos han ayudado bastante este año y los siguientes cursos vamos a tener ahora sí que el aporte de ellos. Entonces, doctores, bueno, para nosotros poder abordar el hecho de realizar una buena reconstrucción postendodoncia hoy en día es de suma importancia porque este punto es, o lo como voy a ir llevando o abordando el curso o la plática es que esto es como un pequeño cuento, esto es un pequeño caminito y cada uno va uniendo para poder tener un margen de error que sea mínimo y una curva de aprendizaje que sea mucho más efectiva y más factible, ¿no? Entonces, hoy en día, doctores, por ejemplo, en Estados Unidos es sumamente importante desde que eres estudiante de licenciatura trabajar con magnificación. Y hay mucha evidencia que nos habla sobre la importancia de trabajar con magnificación. Nosotros estamos perdiendo 45% de efectividad en nuestra odontología del día a día. Hay mucha información que nos habla que esto ya es una demanda biológica, o sea, ya no es que uno quiere, ¿no? A veces uno piensa que sí alcanzó a ver y todo, pero hay muchos detalles que nos podemos, o herramientas por las cuales nos podemos ayudar justo como es la magnificación o el uso también de la toma de fotografía, ¿no? Hoy en día tenemos lo que es las cámaras profesionales o semiprofesionales, incluso hasta un celular nos puede llegar a ayudar o aportar el cómo poder trabajar, ¿no? Cómo eh, estoy viendo mi sellado, cómo si mi aislamiento está fallando, muchas cosas, ¿no? Nuestra preparación y todo ese tipo de detalles son los que nos hacen que tengamos eh, mucha mejor efectividad en nuestros procedimientos, ¿no? Justo como también aparte de la magnificación. Eh, yo de manera personal pienso que hay dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. El primero es la magnificación y segundo, una ontología controlada. ¿A qué me refiero con eso? El uso de un motor eléctrico, ¿no? Ahora, eh, la realidad es que el hecho de poder tener a nuestro alcance un motor eléctrico no es tan sencillo, ¿no? Lo cierto es que
hay muchas opciones por las cuales poder trabajar y que son económicas para poder tenerlas a nuestro alcance, ¿no? Una de ellas son los motores eléctricos tipo NSK que tienen en Amazon o que tienen en AliExpress, que son buenísimos, doctores, la verdad, porque mucho tiene que ver el tipo de revolución que estamos con el que estamos trabajando, ¿no? Para poder tener mayor efectividad, nos pasa mucho y es algo muy común el hecho de trabajar con piezas de alta velocidad, donde nosotros presionamos el pedal y nos pasa mucho que estamos preparando y pum, se nos va o nos poquito que nos distraemos, súmale que aparte no estás viendo de manera correcta. Entonces, todo este tipo de puntos son los que hacen que nos crean así como estos microtraumas, ¿no? O estos pequeños detalles que nos hacen como, ay, sabes que la prótesis le estoy batallando o no me gusta mucho. Pero la realidad es que hay opciones muy viables, hay opciones económicas por las cuales facilitarte la vida, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante el tener en cuenta que hoy en día, a través de páginas como Amazon, como AliExpress, como eBay, Mercado Libre, podemos alcanzar una ontología mucho más efectiva, ¿no? O sea, ya no es hoy en día un impedimento como tal, ¿no? O sea, hay productos por los cuales compramos que son mucho más caros que unas lupas de 500 pesos, ¿no? Entonces, de las cuales esos 500 pesos va a ser una inversión de unos 2, 3 años muy buenos. Entonces, o la inversión por ejemplo, del motor eléctrico, tenemos en cuenta que pues hay marcas donde rondas de los 50,000 pesos hasta los 90,000, ¿no? Marcas como NSK o WH. Pero, por ejemplo, estos motores eléctricos que les digo que existen, están alrededor de 5,000 pesos, ¿no? 5,000 pesos, 4,000 pesos, y es una inversión de años. Yo actualmente, me he hecho a lo largo de los años de 3 equipos, uno que por el posgrado te exigen cierto nivel de motor, ¿no? Pero lo cierto es que actualmente a mí me toca tener que estar en consultorios y tengo dos, eh, uno como para así como para la batalla, ¿no? Y otro para estar en otros consultorios, entonces son muy buenos, la verdad. O sea, yo actualmente llevo con los dos años y me ha funcionado perfectamente, mucho mejor que una pieza de alta velocidad, en el sentido de que pues tienes tu ontología controlada, ¿no? Entonces no estás batallando para preparar o que hagas un chaflán o una preparación, tu línea de terminación un poquito errónea, ¿no? Y que haya un pequeño gap, un desgaste que no quisieras, ¿no? Entonces, todo este tipo de conjuntos o estos 2 puntos para mí son importantísimos hoy en día, ¿no? En la odontología y más si vas empezando. Como tal, además de nosotros tener estos dos eh, elementos, eh, actualmente al paciente hay una filosofía de trabajo que creo que es bastante importante cómo se tiene que ejecutar, ¿no? Y una de ellas es desde los 90s, 80s aproximadamente, el doctor David Starr alemán, y además hay otro tipo de artículos de los cuales habla de cómo son los principios que nosotros debemos de tener frente a un paciente, ¿no? Entonces, estos protocolos de la odontología restauradora biomimética me gustaron bastante porque son 7 steps, 7 pasos muy buenos, donde si nosotros tenemos como estos 7 mandamientos presentes cuando uno ve a un paciente, creo que nos va a facilitar bastante la vida, ¿no? Entonces, porque a veces creo que es muy complicado, más que nada cuando vas saliendo a la carrera o incluso pasan los años y nos enfrentamos a este escenario donde el paciente viene con varias complicaciones y uno dice, ahora cómo abordo este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Cómo empiezo? Yo creo que es lo más importante que dices, ¿por dónde empiezo? Entonces, creo que es bien importante tener estipulado que existe una fase preprotésica, protésica y una fase de mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando le damos un orden con las herramientas de diagnóstico precisas con nuestro paciente, nuestra curva de error, ¿no? O este margen de error, pues ahora sí que es mínimo, ¿no? Y nos facilita bastante la vida, nos facilita mucho también al estudiante o al cirujano dentista, dónde podemos abordar el tema, ¿no? Lo cierto que esto es como querer construir un edificio, ¿no? Es la misma analogía, nosotros tenemos que tener
muy bien los cimientos para poder empezar a construir, ¿no? Entonces, David Aleman lo comenta muy bien con dos compañeros suyos, el doctor Nehat y su hijo David Scott Aleman, sobre los 7 puntos de la ontología restauradora biomimética, y uno de ellos es el manejo de la lesión cariosa, cuánto nivel de estructura yo tengo y qué tan comprometido está esa estructura. El tercer punto, que es la maximización adhesiva, esta conexión adhesiva que nosotros tenemos que tener en cuenta en un sellado dentinado inmediato, cuándo lo tengo que hacer, la técnica de resin coating, la elevación de margen profundo, el deep margin elevation, y principalmente un punto bastante importante, doctores, que es el control de estrés de contracción, ¿no? Este famoso factor C, ¿no? Que es un conjunto de todo, ¿no? Es bien importante, doctores, tener 2 puntos importantes sobre nuestro paciente, y uno de ellos es el tipo de oclusión que tiene nuestro paciente, que es una de las cosas más importantes, y el segundo, qué tipo de restauración yo voy a colocar, ¿no? Pero primeramente es tener en cuenta tener salud periodontal y lo que es una buena oclusión, ¿no? O tratar de llevar al paciente a una buena oclusión, ¿no? Entonces, nosotros en lo particular buscamos eso, que sea mucho más sencillo para nosotros, ¿no? Y más que nada para el paciente, nos evitamos muchas citas extras, nos evitamos muchos errores, muchas dificultades que podemos llegar a tener. Entonces, es bien importante la planificación, sumamente importante primero dedicarse un tiempo a la planificación sobre cierto caso, ¿no? Entonces, los últimos 3 puntos es la construcción de una biobase en dientes con endodoncia, el diseño de las preparaciones y cuánta cantidad de esmalte yo tengo, ¿no? Sabemos muy bien qué es el sustrato idóneo, ¿no? Para poder hacer adhesión. Y finalmente, doctor, es el punto que les vengo recalcando, que es el manejo cruzal y la canalización de las cargas. Nos cuesta mucho, doctores, tener este escenario donde nuestro paciente viene con problemas de articulación, viene con cefaleas, viene con vértigo, viene con dolor de oído, dolor de espalda, dolor de cuello. Son pacientes donde llegan a tener, y creo que es un punto bastante importante, doctores, que lo menciono mucho en los cursos, es conocer a nuestro paciente, principalmente, ¿no? Y más hoy en día, doctores, creo que es eh, ya ya no es, y más en un país como en México, creo que es bien importante tener que erradicar este tabú de la ansiedad, ¿no? Lo cierto es que nosotros, incluso el ver a un paciente con bruxismo, es natural tener la sospecha de que nuestro paciente pudiera estar pasando por desde hace mucho tiempo. No sabemos que es una acción involuntaria, esta parafunción nocturna, que cada 2 años va cambiando este concepto, ¿no? Lo cierto es que la causa sigue siendo desconocida. Lo que se sabe es que este factor etiológico, y que es una parafunción que es hereditaria, se intensifica con ciertos aspectos, ¿no? Ya es una patología que es multifactorial, ¿no? Entonces, uno de ellos, y muy común, doctores, es el hecho de conocer a nuestro paciente que pudiera llegar a esté pasando por un episodio de depresión, de ansiedad, cuántas horas duerme tu paciente, es sumamente importante, doctores. Está muy relacionado con el detalle de las emociones, del sueño. Entonces, al paciente hay que verlo de manera integral, doctores, no, no, no nada más verlo como un panorama, ¿no? Sino ver un poquito más allá para poder tener mejor control. Entonces uno va pagando cada uno de estos switch, ¿no? Y va manejando cada rubro que tiene nuestro paciente como un problema para darle solución, ¿no? Entonces, es por eso que esto llega a ser una rehabilitación completa, ¿no? Llega a ser una rehabilitación oral, pero también de manera integral y multidisciplinaria, ¿no? Con otro tipo de áreas, ¿no? De la medicina incluso. Entonces, doctores, estos 7 puntos con los cuales nosotros comenzamos, es bien importante llevarlos a cabo para poder evitar un punto, que es el ciclo de restaurador del diente, ¿no? Justo nosotros nos ha tocado ver mucho y que ha ido cambiando, que la biomimética hoy en día, doctores, es algo que para mí no es una simple moda, ¿no? Es algo que ya lleva existiendo desde los 80s, o sea, no, no es nada que se haya inventado, ¿no? Más que nada es algo biológico, es hasta lógico incluso, ¿no? Que nosotros queremos evitar el ciclo de la muerte de un diente, ¿no? Nosotros
tenemos aquí con este artículo el doctor Marcus Blatz y el doctor Garg, que habla sobre la mínima invasión y habla sobre el trayecto tradicional que por lo general a nosotros nos toca ver con los pacientes, ¿no? Que es que de manera tradicional vemos que lo que es una resina, una amalgama, eh, luego esa destrucción se va haciendo un poquito más amplia, empezamos con corona, luego se va a un tratamiento de conductos, implante, hasta que conlleva la extracción, ¿no? Pero la manera en la cual debería de abordarse es tratar de darle esta longevidad a las restauraciones, ¿no? Darle esta longevidad a nuestros pacientes teniendo en cuenta que las restauraciones tienen un ciclo de vida, pero con el objetivo de no llegar a la fractura de nuestro diente, de no desgastar nuestro diente. Yo lo que busco es que depende la calidad de vida que tenga tu paciente, el ritmo de vida que tenga tu paciente, es la longevidad que puede llegar a tener tu restauración, ¿no? O sea, y sumando nosotros los factores que debemos de tener en cuenta en cuanto al balance de las cargas, tener que trabajar este paciente que pudiera tener bruxismo o algunos otros hábitos, ¿no? Por eso les digo que es bien importante ver al paciente de manera integral, porque esto va a ser el éxito o la tasa de éxito de nuestras restauraciones, ¿no? Justo, tenemos esta idea de que nos pasa mucho que pensamos y para todo queremos usar materiales muy resistentes como circonia o queremos usar materiales sumamente, incluso bastante agresivos, ¿no? Agresivo me refiero en el sentido de que yo tenga que desgastar para poder hacerle una corona, cuando no hay necesidad, ¿no? Entonces es por esto lo interesante de esta filosofía de que la idea es en vez de tener que desgastar para poder dejar una restauración y tenga que tener una fricción o atorarse y que dure muchos años, la idea es, ¿qué te parece que lo poco que tengamos o el tejido o la estructura de diente que tengamos, reforzarla, ¿no? Entonces, para que nos pueda durar lo máximo que nos pueda durar, 2, 3, 5, 10, 15 años, van a ser muy buenos. Yo digo mucho la analogía de, por ejemplo, de la úlcera, ¿no? La úlcera diabética que puede llegar a tener un paciente en un pie, ¿no? Entonces, este paciente que presenta una úlcera, él no ha sabido que tenga un problema de un sistema metabólico, resistencia a la insulina, pacientes que son prediabéticos y que no saben y les empiezan con estos signos y síntomas y uno empieza a ver que tiene una úlcera diabética y es como si yo llegara a comentar, pues, ¿qué te parece que mejor amputemos el pie? Entonces, como, no, pues espérate, ¿no? O sea, vamos a trabajarlo de otra manera. No, vamos a amputarla. Entonces, es la misma analogía, doctores. O sea, es un órgano dental, es un órgano más, y no hay necesidad de tener que ser agresivos, sino más bien conocer la manera en la que, cómo podemos llegar a abordar este tipo de casos. Y no es sumamente complicado, doctores, la verdad, no lo es. Pienso yo en lo particular que es mucho más complicado tener que preparar para una corona que para simplemente conocer cuánta cantidad de estructura yo tengo, si es viable. La reconstrucción es mucho más sencilla que colocar un poste, que tratar de colocar una fresa conformadora. Es mucho más arriesgado, ¿no? Es mucho más riesgoso. Podemos presentar microfracturas, fisuras al momento de hacerlo. Y más, por ejemplo, que uno va comenzando, cuando eres estudiante es muy complicado, ¿no? Entonces, nadie está peleado con el sentido de que estas restauraciones no funcionen, no, para nada. Sí funcionan, simplemente va mejorando como todo, como la odontología analógica a la odontología digital, son herramientas que no las van a reemplazar, son herramientas que simplemente es un coadyuvante, es un plus para poder mejorar nuestra odontología, ¿no? No es que signifique que un poste no sirva, en lo absoluto. Claro que funciona. Simplemente, como todo tratamiento, puede tener sus consecuencias, ¿no? Entonces, simplemente es otra filosofía de trabajo que es bastante buena y teniendo el objetivo de poder llegar, justo como lo comenta aquí, llegar a los 70 años, ¿no? Apenas con un tratamiento de endodoncia. Y ya si es necesario después, que conlleva la extracción, ¿no? Pero la idea es no adelantar el ciclo restaurador de nuestras piezas dentales. Entonces, doctores, hoy en día nosotros hay que tener en cuenta que ya la caries no está bien correcto decirlo de esa manera, ¿no? No es una enfermedad infecciosa, no se elimina ni damos de alta al paciente, requiere un control permanente.
No tiene cura, pero tampoco desaparece. No estamos removiendo caries, estamos removiendo una lesión de caries, ¿no? Entonces, una lesión de caries, doctores, ¿qué significa? Es un proceso polimicrobiano considerado como un desequilibrio de las bacterias, ¿ok? Es una disbiosis. Hoy en día, doctores, ya no hay necesidad de tener que quitar toda la restauración de resina para yo colocar otra resina, ¿no? No, no porque nosotros veamos una microfractura, tengo que quitar todo, ¿no? Ya no hay necesidad de hacer de esa invasión porque quieran o no, estamos tocando sustrato que está sano, nos extendemos un poquito más, entonces el extendernos estamos comprometiendo la estructura del diente, ¿no? Entonces, doctores, hoy en día el consejo de ICDAS y de ICCMS que hablan sobre el manejo y el diagnóstico de caries, hicieron una colaboración del manejo y habla sobre que podemos tener esta clasificación, esta identificación y diagnóstico, ¿no? De cómo poder llevar a cabo el tratamiento de ese tipo de lesiones, ¿no? Una de ellas es el ICDA cero, que es cuando vemos una superficie totalmente sana. Luego, en el ICDAS uno y 2 estamos frente a un estadio inicial de caries justo cuando empieza el primer cambio visible, ¿no? Nosotros empezamos a ver una pequeña lesión blanca, una lesión café, ¿no? Ahora, cuando estamos en un estadio ICDAS 3 y 4, aquí es cuando empieza ya la lesión de mancha blanco-café, pero ya hay una ruptura del esmalte. Más sin embargo, no hay dentina expuesta. Cuando empieza a haber una sombra subyacente de la dentina, ya lo consideramos como un ICDAS 4, ¿no? Entonces, por último, nosotros encontramos el estadio severo, que es el que tratamos de evitar, que es el 5 y el 6, donde ya nosotros vemos una cavidad detectable, tiene un aspecto de lodo, vamos a decirlo así. En el esmalte es opaco, está decolorado. Y el último IGDAS, que es el 6, es cuando ya totalmente ya está en dentina o incluso ya está la conexión hasta lo que es la pulpa, ¿no? Entonces, es bien importante, doctores, tener en cuenta todas estas herramientas que estamos comentando, desde la magnificación, desde el uso de motor eléctrico, porque estos son dos apoyos bastante buenos para poder trabajar sobre nuestro paciente. El hecho de tener magnificación, doctores, nos ayuda bastante porque hoy en día ya las evaluaciones de caries son de dos maneras, ¿no? Una de ellas es, primero es por visión, ¿va? Ya es una detección visible, y si llegara a haber una duda, entramos ya por segunda, de segunda intervención, ya con el uso de una técnica traumática, tocando, ¿no? Tenemos que trabajarlo de manera al contacto, justo como es una cuchara de dentina, de preferencia que sea, que tenga muy buen filo y tratando de meter la mayor fuerza posible, ¿no? Para poder conocer el tipo de lesión a la que estamos presentes. Ahora, doctores, ¿cómo yo puedo identificar si es una lesión activa o inactiva, no? Bueno, cuando estamos hablando sobre lesiones activas e inactivas, doctores, hoy en día este tipo de restauraciones ya no se tienen que quitar, doctores, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, ¿no? Pasa mucho que nos encontramos frente a esto y queremos retirarlo, ¿no? Cuando es una lesión que simplemente es una marca de guerra de que la dentina trabajó, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer un sellado, se puede proteger esa zona, pero el hecho de tener que hacer una cavidad muy pequeña, es una zona muy pequeña donde puede haber mucha contracción, ¿no? Ni siquiera cabe una resina compuesta, queremos colocar resina fluida y es un material fluido y es mucha contracción, ¿no? Es mucho estrés, porque no lo vas a colocar por gotas, lo vas a colocar por una intención seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me encuentro con una lesión activa e inactiva? Bueno, la lesión activa es opaca con pérdida de brillo, la superficie del esmalte es blanquecina o amarillenta, se siente áspero, es inconsistente, como si fuera un lodo. La lesión está en forma de placa y una característica que nos puede ayudar bastante es que la encontramos cubierta de placa gruesa dentobacteriana, ¿no? Entre las fosetas y fisuras. Cuando está inactivo, doctores, la superficie del esmalte es blanquecino, pardo, negro, es brillante, se siente duro, se siente firme y es posible que la lesión no esté cubierta por placa gruesa, ¿no? Entonces, eh, simplemente, doctores, aquí hay dos maneras por las cuales, y ahorita les voy a explicar justo como lo comenta el manejo del diagnóstico de caries.
cómo podemos abordar este tipo de casos, que son escenarios muy, muy visibles, muy conocidos, y lo primero que nos preguntamos es cómo lo voy a trabajar, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, doctores, justo tener el manejo a nivel de paciente y el manejo a nivel dental, ¿no? El paciente también tiene que tener una responsabilidad, tiene que empezar a tener una disciplina, justo como si fuera una enfermedad sistémica como hipertensión, ¿no? Una enfermedad sistémica como diabetes, dependiendo del tipo que tengas, pero es eso, es un manejo del paciente, ¿no? El internista no va a estar detrás del paciente siempre, ¿no? Es una responsabilidad propia y uno como médico, como doctor, como dentista, tenemos la responsabilidad de formar a nuestro paciente, de educar a nuestro paciente de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, este manejo a nivel de pacientes son estrategias en casa y estrategias clínicas, ¿no? Para todos los pacientes, el uso de fluoruro, del tipo de pasta que estamos usando. Eh, Sabemos muy bien, doctores, que el comportamiento de salud oral de cada paciente es totalmente diferente, ¿no? Incluso es un factor hereditario el hecho de trabajarlo. Cada paciente tiene un pH bastante diferente y eso cambia mucho, ¿no? Tiene una dieta muy diferente. La ingesta de azúcares más en un país como México, un país como Estados Unidos, donde estamos muy propensos al uso de comidas eh, con una alta ingesta de azúcares, ¿no? De carbohidratos, y esto es lo que nos perjudica bastante, ¿no? Sumándole que tú como paciente no recibes muy bien este tipo de cambios de pH por los alimentos, pues obviamente nos va a perjudicar en nuestra salud oral, ¿no? Entonces, estrategias clínicas, doctores, también existe, lo que les digo, esa es la verdadera mínima invasión, la verdadera prevención, es la higiene oral, la dieta, la baja de azúcares, la limpieza profesional, el acudir con nuestro dentista 2 o 4 veces por nuestra limpieza o la aplicación de flúor, el sello de superficies que estén en riesgo. Por eso es bien importante, doctores, tener la magnificación y cómo identificar una lesión activa o inactiva. Manejo a nivel dental, tenemos el manejo no operatorio, el manejo operatorio con preservación dental, donde ya estamos hablando desde que tenemos nuestro paciente infantil con técnica de Hall, la técnica traumática, sellado de cavidades y principalmente, doctores, tener un manejo periodontal sobre nuestros pacientes, ¿no? Para que tener todo esto en conjunto, conocer también si tiene algún problema oclusal nuestro paciente para poder bajar ese margen de error con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, doctores, una vez que yo ya tengo las herramientas para poder identificar si es una lesión activa o inactiva, yo ya retiro esa lesión o vemos un escenario que está un poquito catastrófico y nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a restaurar esto? ¿No? ¿Cómo lo voy a llevar? Entonces es de suma importancia, doctores, el aislamiento absoluto. Sabemos muy bien, doctores, que hay artículos que nos hablan sobre la humedad relativa nos afecta bastante, ¿no? Por eso es que el uso del aislamiento absoluto es una necesidad, ¿no? No es que sea cárcel, ¿no? Tener que trabajar con aislamiento relativo. Sin embargo, tu tasa de éxito va a ser baja, sumamente baja por esta humedad relativa. Eh, Sabemos que hay presencia de líquido crevicular, de flujo, de sangre, saliva. Entonces, esta humedad estamos hablando que es del 80% en la boca, ¿no? Eso es mucho. Y la temperatura por lo cual maneja es aproximadamente de 30 grados Celsius, ¿no? Entonces, esto nos baja nuestra conexión adhesiva totalmente, doctores. Entonces, hoy en día, doctores, para yo poder tener éxito en nuestro aislamiento, primero que nada, doctores, es la posición correcta de tener una plantilla en nuestro dique. Estas plantillas, doctores, aunque el paciente tenga Diente apiñamiento o problemas de localización, ahora sí, de la dirección de los dientes, es sumamente importante, doctores, hacernos de una plantilla, una plantilla de papel, doctores. O sea, ya no te pido más, ¿no? Una plantilla de estos de plástico son muy buenas, doctores, no son caras, nos van a aliviar bastante estos microtraumas que nos daban en la licenciatura, ¿no? Yo creo. Este, o estos escenarios donde
batallábamos, ¿no? Creo que es el terror de mucha gente. Pero la verdad no, doctores, es simplemente son pequeños hacks o tips que si los llevamos a cabo y los ejecutamos de manera correcta nos van a ahorrar muchos problemas. Uno de ellos es tener que colocar de manera correcta los accesos con la plantilla, un Sharpie o un pluma, donde tienen que ser, doctores. Segundo tip que les doy, el uso de la glicerina, este lubricante íntimo que es actualmente es el que se ha considerado el más efectivo, ¿no? Al momento de trabajar para poder liberar nuestra capa de oxígeno, es el Calle, ¿no? El gel lubricante es muy bueno cuando nosotros queremos usar nuestro dique, va a resbalar muy bien y va a bajar de una manera correcta, ¿no? Entonces, también es bien importante hacernos este tipo de hilos dentales. Estos dos tipos de hilos son los que nos hacen que se nos facilite bastante al momento que queremos bajar nuestro dique, baje de una manera correcta, más sin embargo, tener todavía la glicerina y todavía bajarlo, el hilo de una manera correcta, buscando estabilidad, eso nos va a facilitar mucho nuestro trabajo, doctores, para poder tener una pieza muy bien aislada. Lo cierto, doctores, es que este es un ejemplo que les presento sobre, uno comenta, híjola, pues cómo se puede aislar eso, ¿no? ¿Cómo puedo llegar yo a eso, ¿no? Lo cierto, doctores, es que pareciera que es complejo, pero no es tan complejo, doctores, la verdad. ¿Qué es, ¿Cuál es el tip que les voy a regalar el día de hoy? Es cómo yo puedo llegar a aislar este tipo de casos. Doctores, hay muchas técnicas para poder aislar. Lo cierto es que en cada mano, en cada persona y en las manos de cada quien es totalmente diferente. A mi experiencia, una técnica que a mí en lo particular me gusta más es primero tener que llevar mi grapa en segundo molar. Yo tengo mi dique a un lado con los accesos y la glicerina y lo primero que me tengo que encargar es llevar el acceso, lo amplío en el diente que tiene grapa. Lo voy bajando, luego voy a buscar la estabilidad del otro lado. Muy bien, trato de acceder a esta zona. Si no me deja, no te preocupes, empieza a bajar este. Lo que yo quiero es empezar a tener una estabilidad, como si fuera, ahora sí, como tratar de caminar, ¿no? Derecha y izquierda, tener ese balance. Yo busco lado derecho, lado izquierdo, y una vez yo tengo que bajar con mi hilo, ese hilo debe estar recargado sobre el diente, no sobre el dique. Yo lo recargo las veces que sea necesario. Lo recargo, lo bajo, lo saco por abajo, lo saco por un lado y lo vuelvo a llevar otra vez, hasta que yo tenga la firmeza que necesito y que se haya imaginado de manera correcta, ¿no? Lo bajo, doctores, bajo este también, me encargo, doctores, un tip que les regalo es que pasen el hilo dental por acá atrás también, doctores. Pásenlo por atrás de la grapa, de la última grapa, para que pueda tener toda una estabilidad. Y ahora sí, una vez teniendo todo eso, doctores, yo aquí podría poner una grapa de premolares. Yo en este caso puse una grapa de extensión distal. Y ahora que yo tengo este escenario, ¿no? Una manera para poder colocar estas grapas es hacer la extensión del acceso con mi mano o que un asistente baje un poquito esta zona, la extiendan de tal manera que se vea la encía y el operador lleve una de las grapas o lleve las dos grapas y luego suelte en el dique, ¿no? Cuando estamos solos, ¿cómo lo podemos hacer, doctores? Con una mano podemos extender el dique con los dos dedos, extiendo este lado y con la mano derecha pongo la grapa y coloco primero una grapa para tener estabilidad y luego suelto y la otra parte lo vuelvo a hacer de la misma manera, ¿no? Esa es la manera o es una ruta para poder llevar a un aislamiento en dientes que están comprometidos, ¿no? Ahora, la idea, doctores, ¿podemos echar a andar este tipo de casos? Claro que sí, doctores. Hoy en día para eso se ha, se ha hablado sobre estos protocolos de odontología restauradora con el objetivo de que el, el tipo de compromiso estructural que tenemos de nuestros dientes lo podemos darle una muy buena longevidad, doctores, y podemos ahorrar dinero para el paciente y ahorrar también lo que son problemas a futuro, ¿no? Entonces, darle longevidad a una pieza dental, doctores, lo más que se pueda, sean 5, 10, 15, 20 años, van a ser muy buenos, doctores.
Acuérdense de la analogía del pie, entonces no hay que ser agresivos en ese lado, ¿no? Entonces, lo padre, doctor, de esta filosofía es que es fácil, es bastante entretenido, eh, y tratar de salvar algo que está perdido, que ya le dijeron a tu paciente que está perdido y que tú lo puedas salvar, creo que pues ahora sí que eres un héroe sin capa, ¿no? Entonces nos ayuda bastante con eso. Y pues es un ejemplo muy bueno, doctor. Espera, ahora, ¿qué sucede, doctor? Yo ya tengo la magnificación, ya tengo mi motor eléctrico, yo identifiqué el tipo de lesión que tengo, ya aislé mi paciente, pero ahora, doctores, ¿cómo voy a arreglar este trabajo, no? ¿Cómo lo voy a llevar, no? Entonces, doctores, es de suma importancia nosotros eh, conocer acerca de la biobase, pero ¿qué es la biobase, no? Hoy en día, doctores, es la optimización del diente con el objetivo de reducir la tensión o el estrés, tener altos valores de adhesión y reforzar la estructura que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que nosotros tenemos que tener importantes, doctores? El sellado dentineo inmediato, la técnica de resin coating, la colocación de una fibra ribón, la resina Everex, que es el sustituto de dentina, y la resina compuesta final para después colocar lo que es una restauración definitiva si es que es necesario, ¿no? Ahora, doctores, la biobase, como les comento, es una demanda biológica, ¿no? Es tratar de reforzar la poca estructura que tenemos. ¿Se puede reforzar? Por supuesto que sí, doctores. Ahora, doctores, yo no tengo en mi consultorio ni Ribón ni Everex. ¿Puedo llegar a hacer un núcleo de resina de una buena manera? Por supuesto que sí, doctores. Pero hay formas y técnicas para poder hacerlo. A lo que voy, doctores, es que el hecho de poder trabajar sobre esta filosofía es tener en cuenta que no necesitamos obligatoriamente tener todos los elementos, ¿no? Sino ciertos elementos bien ejecutados, como tiene que ser, podemos tener éxito, bastante éxito, ¿no? Entonces, hoy en día, doctores, es una, ahora sí es una muy buena oportunidad para poderlo trabajar la biobase, eh, y más que nada que es fácil, es reproducible y es muy sencillo para el paciente, ¿no? Entonces, doctores, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar con eso? Que una vez que nosotros hagamos lo que es esta biobase y reforzamos, doctores, lo que es nuestra estructura del diente que tenemos, es importante también nosotros, doctores, conocer el CARES concept, ¿no? Que no es otra cosa, doctores, que es una toma de decisiones, es un diagrama de flujo que nos habla de cómo trabajar los dientes vitales y los dientes no vitales. ¿Cuánto tejido dentario es necesario yo tener para poder colocar una incrustación? ¿Cuándo voy a colocar una corona? ¿Cuándo voy a hacer una overlay, una endocrown? ¿Cuándo es necesario tener que hacer una elevación de margen, una gingivectomía? Entonces, doctores, yo les recomiendo bastante este artículo, es muy bueno, que nos habla sobre cuándo tenemos que hacer nosotros una cobertura cuspidia, ¿no? O cuándo yo tengo que hacer una corona, en verdad, ¿no? Donde en verdad tenemos un escenario, que es cuando el tejido está totalmente comprometido y tenemos nomás un tercio de periferia de nuestro diente, ¿no? Entonces, ¿podemos, doctores, tener estos escenarios y poder hacer una overlay? Por supuesto que sí. ¿Podemos hacer una inclusión? Por supuesto que sí. Y es mucho más sencillo, doctor, que estar trabajando con una corona, incluso, ¿no? Entonces, eh, es bien importante, doctores, el hecho de nosotros tener esta maximización adhesiva. Yo me refiero al sellado de inmediato, a la técnica de resin coating y lo que es finalmente las elevaciones de margen profundo, ¿no? Que es darle una segunda oportunidad al diente sin tener que retirar lo que es hueso, sin tener que retirar lo que es incluso encía. Entonces, doctores, yo le recomiendo bastante este artículo. Es un artículo de oro donde nos va a ayudar a esta toma de decisiones y cómo poder abordar este tipo de escenarios. Entonces, doctores, por último, voy a presentar 5 casos clínicos de manera sencilla para que puedan conocer cómo se aborda ese tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros casos donde es un escenario común, doctores, donde nosotros vemos, eh, tenemos una estructura de esmalte, tenemos nuestra estructura de dentina, pero está muy reducido, ¿no? Entonces, doctores, hoy en día podemos trabajarlo, por supuesto que sí, doctores, ¿no? Entonces,
Primero que nada hacemos lo que es nuestro aislamiento. Después de nuestro aislamiento colocamos de una manera correcta nuestro protocolo adhesivo o también conocido también como el sellado de identidad inmediato. Ahora, doctores, cuando hablamos del sellado de identidad inmediato y el protocolo adhesivo siempre va a haber mucha duda, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de que el sellado de identidad inmediato es en dientes vitales, ¿no? Pero, doctor, yo también estoy haciendo una técnica, pues, casi igual o parecida o idéntica en un diente no vital. ¿Es un sellado de identidad inmediato? Ok, doctores, tal vez no sea un sellado de identidad inmediato, se le conoce como un protocolo adhesivo. Lo cierto, doctores, es que cuando estamos hablando en los dos escenarios, hay un punto que concuerda y es la conexión adhesiva. Estás reforzando tu capa híbrida y estás reforzando tu conexión adhesiva, más teniendo el coadyuvante de colocar nuestra técnica de resin coating, que es colocar 0.5 milímetros o 1 milímetro en esmalte y dentina. Ya me encargué de hacer sellado dentinado inmediato o protocolo adhesivo. Ya lo condicioné. ¿Qué es lo que yo hago con eso? Yo empiezo a crear una nueva cama, un nuevo piso. Esta capa híbrida la tengo que reforzar bastante bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sellado dentinado inmediato, hago técnica de resin coating, colocamos esta resina de alta carga fluida o resina fluida en esmalte y dentina. Y una vez que tengamos eso, nosotros tenemos la ausencia de gaps, que son estos pequeños aires que a veces quedan. Y a raíz de eso, doctores, yo empiezo a hacer mi técnica incremental, ya sea que lo haga con Ribón, lo haga con Everex, o lo haga con Ribón, Everex y resina compuesta, o Everex y resina compuesta, o incluso, doctores, pura resina compuesta, pero tiene que ser bajando la reducción de estrés, ¿no? Entonces, colocamos nuestra fibra de ribón, doctores, posteriormente colocamos lo que es nuestra resina o sustituto de dentina, que es Everex, para finalmente nosotros hacer nuestro sellado de resina compuesta, doctores, y estas fibras, doctores, nos ayudan a poder, el tipo de trenzado que tienen las fibras de polietileno, que es de lo que están hechos los chalecos antibalas incluso, nos ayudan a contrarrestar el estrés por el tipo de entrenzado que tienen, ¿no? Que son 218 espectros de fibra que tiene, incluyendo todavía la resina Everex, que es la que nosotros vemos aquí, que nos va a servir como un sustituto de dentina, pero podemos colocar de 4 a 5 milímetros, que es lo que te exige el material, para poder tener éxito, ¿no? Entonces, finalmente colocamos de manera incremental, incrementos de 1 milímetro, doctores, para no tener mucha contracción. Esto no se puede colocar en bloques grandes. Te dice el material que podría ser, pero más bien se refiere en el sentido que lo coloques en incrementos de 1 milímetro cruzado, ¿va? Esta técnica oblicua para poder bajar esa tensión, esa reducción de estrés. Para finalmente nosotros colocar nuestra resina compuesta. Esta resina compuesta, doctores, en lo particular aquí yo estoy usando Micherum, puede ser también APX de Curaray o incluso otro tipo de resina, doctores. Lo cierto, doctores, es que es importante saber cuándo es pertinente tener que hacer una cobertura completa, ¿no? O cuando hacer una cobertura cuspidia. Yo en este caso simplemente hice una cobertura cuspida, doctores, hice una incrustación overlay y este es nuestro resultado final, doctores, ¿no? Entonces yo no tuve que desgastar toda esta zona, doctores, al contrario, yo nomás empecé mi técnica simplificada para poder hacer mi preparación, tomo impresión y automáticamente, doctores, yo ya estoy dejando el 60% del diente. Cuando nosotros preparamos para corona, doctores, estamos desgastando el 60 al 81% del diente. Entonces, doctores, este es un segundo caso, ¿no? Es un escenario bastante crítico y uno comenta, ahora, ¿qué hago con esas fracturas? ¿Qué hago con esa fisura? ¿No? Este caso fue trabajado con el hermano de un compañero mío, un colega, que es endodoncista, donde él no quería perder su pieza, ¿no? Entonces, definitivamente dijo, yo quiero que dure todo lo que pueda durar, ¿no? Sea 1 año, 2 años, 3 años, yo quiero, va. Entonces, empezamos a trabajar. La pieza no tenía movilidad, sí tenía un inicio de lesión de furca, pero entró primero lo que fue el endodoncista para poder trabajar la lesión y luego entró el periodoncista en este caso, ¿no? Para finalmente yo un servidor tener que trabajarlo. Y bueno, aquí la técnica, por eso les comento, doctores, el hecho de poder aislar este tipo de casos
es de suma importancia, ¿no? Ahora nosotros en este caso, ¿qué es lo que yo fue, en lo personal lo que hice fue colocar primero mi grapa, llevo mi aislamiento, si no alcanzo a aislar aquí, no me preocupo, me vengo hasta acá, bajo con hilo y trato de imaginar aquí, si no me lo permite, no hay ningún problema. Coloco mi grapa de extensión distal. Esta grapa de extensión distal, doctores, cuesta 300 pesos en AliExpress o en Amazon. Nos ayuda bastante, doctores. Nos cuesta más, yo creo que el kit de grapas, que esta grapa que nos ayuda bastante. Automáticamente empieza a bajar nuestro dique para posteriormente yo tener que colocar mi banda de Garrison. Ahora, doctores, ¿es necesario tener una banda de Garrison para poder hacer una elevación de margen, una banda circunferencial? La verdad que no, doctores. El portabanda matriz que usamos en licenciatura, que es la portabanda Toffelmayer, podemos colocarle incluso, doctores, una hoja de cobre, cuestan 150 pesos, la recortas, la llevas y empiezas a ajustar tu banda Toffelmayer y lo bajas. O incluso, doctores, una banda matriz, ¿no? A lo que voy, doctores, es mucha paciencia, dedicación para poder hacer esto, ¿no? Pero más que nada, doctores, lo que nos ayuda es cuando tenemos una ruta de trabajo, ¿no? Yo empiezo por aquí, empiezo por acá y termino aquí. Entonces, y tenerle mucha paciencia, doctores. Este fue el resultado final, doctores. Actualmente va un año del caso, el periodoncista le está dando manejo, yo también y el doctor endodoncista también está haciendo lo que es las revisiones postoperatorias y actualmente fue como quedó la restauración, ¿no? Colocamos una restauración de PMMA. Vamos para el año, doctores. Ya le va a tocar lo que es el recambio. Podría colocar una restauración de resina, doctores, de una resina biofuncional, como podría ser de Micherum, o una resina de altas propiedades como es Curaray, o incluso lo que es Palfic, son muy buenas, incluso, doctores. Entonces, o si ya es pertinente y vemos que no tiene ninguna reacción y el paciente está de acuerdo, hacemos una restauración de silicato. Muy bien. ¿Sobre el crack pusiste, doctor, una ribón así encima o algo? Sí, doctora, sí. En este caso, yo lo que hice fue, hice mi biobase. Aquí tratamos de hacerlo, lo hicimos con el microscopio, bajamos lo más que pudimos lo que fue la fractura y hicimos el sellado con mi biobase, que fue el protocolo adhesivo, el uso de la resina fluida de alta carga, muy bien, de preferencia, en este caso usamos Everex Flow, o puede ser también una resina como Boco de Heavy Flow, doctora. Y lo sellamos esa zona para posteriormente yo colocar una fibra de ribón, lo que es en el piso, justo como viene la fractura, para posteriormente yo colocar, y hicimos toda la circunferencia de la pieza, lo preparamos para corona y eh, puse una cobertura circunferencial con la fibra de ribón. Siempre la fibra de ribón de primera opción tiene que ir en el piso y si es necesario de manera extra, lo colocamos como estructura alrededor de lo que es la cobertura de la pieza. Muy bien. Ok. Y este tercer caso, doctores, estos escenarios bastante comunes, ¿no? De segundos molares que están comprometidos con fracturas. Bueno, lo cierto, doctores, es que es bien importante la magnificación para poder ver dónde tengo que sellar, ¿no? Ahora, doctores, si el paciente está de acuerdo que lo quiere dejar, este caso era un paciente joven, 30 años, entonces dijo, yo no quiero perder mi pieza, dijo, yo lo que máximo que me pueda durar, perfecto. Entonces, pues manos a la obra. Ahora, el detalle aquí, doctores, es que uno tiene que poder ver. Es muy complicado tener que trabajar de esta zona porque no se está viendo, ¿no? Lo cierto es que hice en este caso un presellado, un presellado de la dentina de manera inmediata, que hoy en día es un artículo que salió este año sobre este sellado inmediato que se hace antes de hacer la endodoncia, para que el endodoncista trabaje sobre un tejido limpio, sea mucho más fácil aislar y que no nos comprometa sustancias químicas como el hipoclorito de sodio, que eso hace que baje nuestra conexión adhesiva. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, doctores, de poder limpiar previamente antes de la endodoncia,
está perfecto. ¿A qué me refiero con eso, doctores? Yo primero, en esta zona yo no alcancé a comunicar. Sin embargo, yo estaba consciente que podía llegar a haber alguna molestia. Entonces, trabajé primero de primera instancia, retiré la restauración, lo hice de tal manera que pudiera alcanzar a ver el margen, hice mi elevación de margen en esa zona y posteriormente limpié caries y todo, le hicieron la endodoncia. Posteriormente entro yo para poder terminar de hacer lo que es la reconstrucción, doctores. Y fue un caso bastante complicado, doctores. En este caso yo me hice de dos recortes de hojas de banda de cobre. Llevo primero la banda y en este caso tuve que prensarlo, atorarlo con la grapa, ¿no? Para que no se me llegara a mover. Posteriormente coloqué estas pequeñas bandas que se le llama técnica Matrix y Matrix. Y sin embargo, doctores, aquí se me había acabado lo que era la resina blockout o lo que es la barrera gingival. Yo empaqueté con teflón y quise sellar aquí con resina fluida porque era lo que traía a la mano, pero eso me ayudó bastante para poder tener estabilidad y que la banda se mantuviera firme ahí, ¿no? Entonces, son casos que se pueden trabajar, sí, doctores, pero sí se necesita tener bastante paciencia. El resultado final, doctores, el resultado final, doctores, fue este. Hicimos este sellado, esta restauración. Yo la hice como una overlay de extensión distal. Finalmente tuvimos esto como resultado, ¿no? Y a la radiografía, ya con la restauración final, lo vimos de esta manera. Entonces, doctores, aquí esta zona, a este paciente le hicieron su alargamiento y todo, hicieron este pequeño alargamiento para poder nosotros poder tener esa conexión, ¿no? Sin embargo, son zonas difíciles, doctores, la verdad sí, son zonas difíciles, son casos complicados, que hay que estarles dando seguimiento principalmente, ¿no? Para que si en un futuro, doctores, yo tengo que trabajar esta pieza, la pueda preparar para corona. Muy bien, entonces, ¿Fue eh, tenía por el tercer molar que lo estaba lastimando o por una caries? exactamente, doctora, era un tercer molar que aquí estaba molestando aquí, se le empaquetó de cara y le quitaron el tercer molar y se quedó con ese problemita. Sí. Entonces, ¿de qué es posible los milagros? Sí. Como tú dices, Como alargarle unos añitos más a ese diente en boca ya es mucha ganancia. ya es mucha ganancia, doctora, sí. Ahora sí, como les digo, para gusto los colores, ¿no? Hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo la verdad no me interesa, no quisiera, ¿no? Lo cierto es que son escenarios muy conocidos en pacientes jóvenes. Entonces, en un paciente joven, hacerle una extracción, Mm, híjole, te empiezas a meter en una serie de problemas tremendos, empieza a haber un desequilibrio oclusal, empiezas a tener problemas de que está más cargada la masticación por un lado y bueno, súmale que pueda tener hábitos y empieza todo un efecto dominó, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que pues sí, nos ayuda bastante, más que nada en un paciente joven hay que convencerlo y si se pudiera, no importa la edad, ¿no? Pero por ejemplo, ya a lo mejor un paciente de la tercera edad no va a querer batallar tanto, ¿no? Va a decir, sabes que mejor retíramelo. Bueno, podría ser aceptable si el paciente lo desea, ¿no? Lo cierto es que en este cuarto caso es un segundo molar donde tenemos totalmente yuxta, ¿no? Segundo molar superior y hacer nuestro sellado de esa manera eh, nos va a ayudar de una manera bastante efectiva porque yo vuelvo a hacer en este caso colocación de la grapa en segundo molar y en este caso volví a hacer la técnica en segundos molares, me ha tocado tener que hacerla, de colocar una hoja de cobre, porque son muy estables, doctor, las hojas de cobre son bastante buenas, y hacer la técnica de Matrix y Matrix para poder tener este sellado pertinente, ¿no? Nuestro resultado final, doctores, perdón, aquí vemos cómo se ve de manera íntima las bandas con el sustrato. No queremos que haya ninguna pequeña zona de aire, ¿no? Hacemos nuestra elevación de margen profundo, coloco lo que es mi fibra de ribón, coloco nuestra resina de Berex, resina compuesta, para finalmente pasar de esto, nuestra resina de Berex, a tener este resultado. Entonces, nuestro resultado, doctores,
¿Es posible? Sí, puede ser totalmente predecible, doctores. Aquí en este caso colocamos un disilicato de litio. Este es un paciente de 62 años y ¿es posible, doctores? Sí, sí es posible. Entonces, lo más que se pueda alargar así los alargamientos o ese tipo de casos, perfecto. Ahora, doctores, hay que tener algo en cuenta. Es sumamente importante este tipo de procedimientos en pacientes que no tengan problemas periodontales en el sentido de técnica de cepillado o de higiene, porque es nuestro peor enemigo. Es nuestro peor enemigo, doctores, no nos, porque si no puede llegar a fracasar nuestro plan de tratamiento, ¿no? Y por último, doctores, bueno, es este tipo de casos, doctores, de un primer molar sumamente comprometido, muy fracturado. Eh, una de las técnicas, como les comento, es tratar de colocar una grapa B4, buscar estabilidad y ahora sí colocar una grapa B4, ¿no? Sin embargo, este tipo de defectos, doctores, donde se va a nivel de la cámara, como si fuera este defecto de cintura, es sumamente complejo, doctores, porque tratar de meter una banda ahí es un rollo, ¿no? Entonces es bien importante tener bien delimitado tratar de enderezar, doctores, lo más que se pueda, nuestra zona del defecto. Me refiero a esta zona, doctor. Se ve cuando se ve, hace la forma de la cintura. Es bien importante tratar de sellar, de desgastar, hacer este pequeño desgaste aquí, doctores, para no tener que batallar con la banda y no quede totalmente curva, sino trate que quede lo más derecha posible. Es mucho más sencillo tratar de meter una banda a mano derecha que meterla en una forma de C. Entonces, ¿qué es lo que finalmente hicimos aquí, doctores? Hicimos lo que fue nuestra biobase, hicimos nuestro sellado y preparamos para corona y colocamos lo que fue nuestra restauración de PMMA porque era un paciente que iba a llevar lo que era tratamiento de ortodoncia para posteriormente tener que retirar esta restauración. Entonces, doctores, a tema de conclusión, trabajar con odontología restauradora biomimética nos ayuda mucho al paciente, nos ayuda a nosotros como profesionales también a poder trabajar ese tipo de retos. Y principalmente, doctores, que lo comento mucho en los cursos, que hay que tener mucha paciencia. La paciencia es de las personas inteligentes cuando sabemos que hay puntos donde es muy complicado, ¿no? Esta toma de decisiones entre que si qué hago, para dónde me voy, si lo cambio, quito esto, lo extraigo. Entonces, doctores, por eso es bien importante tener una muy buena planificación, una fase preprotésica, fase protésica, fase de mantenimiento, tener tu equipo de trabajo también muy sólido para poder llegar a tener esta clase de éxito, ¿no? Entonces, también, doctores, es algo muy común que les digo mucho a los muchachos, es que el inteligente hasta el peor de sus fracasos provecho le saca. Entonces, cuando uno está pasando por estos puntos donde son casos muy complejos, son muy difíciles, en verdad te estás preparando para el día de mañana que te vuelva a pasar, puedas mejorar. Entonces, doctores, pues fue un gusto, la verdad, haber estado con ustedes. Para mí es un honor poder estar aquí con la doctora Paulina y pues cualquier cosa o algo, doctores, estoy a sus órdenes. No, pues Muchas muchísimas gracias, doctora. gracias, doctor, por venir aquí a compartir tu conocimiento, tus casos y tu experiencia. Te lo agradecemos mucho. Aquí que te sigan en Instagram y ahí también pueden checar lo de sus cursos si les interesa este tema que es muy importante y que es aislamiento y los otros cursos que tienen. Ahí lo pueden seguir para que se den cuenta de los próximos fechas de sus cursos. Y pues te agradezco muchísimo por venir aquí a Blog. No, muchísimas gracias, doctora. El placer es mío y aquí tienes las puertas abiertas, doctores, ya sabes. Gracias. ¿Tu clínica está en Mexicali, tu consultorio privado? Sí, me encuentro en Mexicali, estoy asociado con una ortodoncista, ortopedista maxilofacial, es la doctora Carolina Jaime, Plaza 1898 aquí en Mexicali, a sus órdenes, ya saben. Ok, por si quieren derivarle a algún paciente o si algún paciente nos está viendo y quiere ir con el doctor, pues ya ahí lo pueden contactar también. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden contactar en Instagram o dejarla aquí en la caja de comentarios del video. Agradezco mucho que los hayan visto, que hayan seguido con nosotros en este video. Sigan al doctor, sigan a Odontoblog en todas sus redes sociales, dejen su like y su suscripción y nos vemos en un próximo video. Gracias, doctor. Bye. Ay, nos vemos, muchas gracias.